Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Un fraterno saludo de paz y bien a cada uno de ustedes en este precioso día del Señor. Hoy venimos ante Él para entregarle todo lo que somos. Invocamos la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias el día de hoy por este momento que tú nos das, por bendecirnos, Señor, a través de tu santa palabra. Llénanos de ti, Papito Dios del cielo, para que tu palabra sea viva y eficaz en nuestro corazón, que hoy podamos recibirte en plenitud, Padre Santo. Bendito y alabado seas por tu gran amor y misericordia, Padre. Bendito seas tú. Amén, amén y amén. Buenos días. El Evangelio de hoy es San Mateo, capítulo 19, versículo 23 al 30. Jesús dijo entonces a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían: ¿entonces quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: para los hombres esto es imposible, pero no para Dios. Pedro le dijo entonces: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús les dijo: les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor por su santa palabra, porque esa palabra en nuestro corazón tiene que hacer mella, tiene que llevarnos a que no estemos realmente como orgullosos frente a las cosas. ¿Sí? De igual manera también ayer decía lo mismo. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Nos vuelve a repetir esa misma palabra. Y es bien particular cómo dentro de lo que Él nos dice, de todo lo que habla del reino de los cielos, a veces nosotros no logramos como dimensionar lo que implica el reino de los cielos en nuestras vidas. Nosotros no hacemos parte de este mundo, hacemos parte del reino de los cielos. Y realmente el hecho mismo de que el Señor nos esté dando estas enseñanzas hace para que realmente nos comportemos de acuerdo a lo que Él nos dice. Que no podemos dejar de estar realmente pensando en las cosas del mundo, porque no hacemos parte de las cosas del mundo, sino que hacemos parte del reino de los cielos, que hacemos parte de ese reino precioso, que esto simplemente es temporal, lo que vivimos aquí en la tierra. Siempre nos remite al cielo. Todas sus enseñanzas nos envía realmente a la presencia de Él allí en el cielo, porque tú y yo somos hermanos, realmente lo somos en Cristo Jesús, somos hermanos, y como tal tenemos que tener nuestra mirada puesta en lo eterno. Y esta palabra es muy bonita porque nos está hablando específicamente de cómo, o sea, es muy fácil que una persona no llegue al reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque no se desprende de las cosas, porque, o sea, tiene demasiados apegos. Curiosamente, cuando habla del rico que no puede entrar al reino de los cielos y lo compara con un camello, es bien particular. Uno se imagina una aguja, pues ese objeto pequeñito con el cual uno surce o cose la ropa, ¿no?
Y no, el ojo de la aguja tiene que ver con una puerta que era demasiado bajita y por la cual entraban las personas arrodilladas en un sistema, en una actitud de penitencia, de arrepentimiento, ¿no? Entonces, por eso es que hablaba Jesús de que para que un camello entre arrodillado definitivamente le queda demasiado imposible, ¿sí? Pero aún así Jesús está ahí hablando de que es más fácil que entre un camello, sabiendo que es bien, bien difícil hacer eso, porque los camellos, arrodillados, imagínense la altura, bajar cabeza, bueno, muchas cosas, o sea, no podía entrar por ese lado. Una persona arrodillada, sí, porque era como una forma de arrepentimiento, ¿no? De arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la situación? Nos está hablando aquí, porque ahí es cuando se cuestionan los discípulos, entonces dicen que qué van a hacer, o sea, ¿cómo entonces van a poder entrar? O sea, de pronto en ese momento pensaban a lo mejor las personas que más tuvieran como alguna posesión, alguna poder, alguna situación que pudieran entrar pues allí al reino de los cielos. Pero entonces el Señor, y ahí es cuando Pedro dice, nosotros hemos soltado absolutamente todo. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿será que nosotros vamos a poder realmente entrar al reino de los cielos? Y entonces es cuando el Señor le dice precisamente que el que es capaz de soltar absolutamente todo. O sea, el que no tiene apegos de ninguna clase. Y habla de la familia. El que no tiene esos apegos. El que es capaz de, por el Señor, dejar todo. Y a veces uno dice, no, dejar todo quiere decir abandonar la familia, quiere decir no ser responsable. No, o sea, donde a pesar de que tú eres responsable de la familia, no te apegas a la familia, que es diferente. O sea, tú debes ser responsable porque el Señor en ningún momento es irresponsable, pero no se apega a la familia. O sea, si tiene que dejarla por una misión, si tiene que, entregar las cosas por alguien, pues el Señor está esperando a ver hasta dónde tú eres más importante. Él es más importante que tú. Y precisamente, no solamente aquí Mateo lo habla, Mateo y Lucas, y bueno, en varios pasajes bíblicos, donde nos habla precisamente de la importancia que nosotros le damos al Señor. O sea, la importancia es hasta dónde yo soy capaz de decidir por el Señor. Ah, no, es que tengo, y eso se hablaba también del Evangelio el otro día, hasta tengo que ir, que tengo una actividad o mi esposo me está necesitando y precisamente, tengo una actividad en la iglesia y mi esposo no, eso quiere que uno se vaya y pues de por sí de pronto haya un problema, una dificultad con el esposo y entonces por hacerle caso al esposo, por no enojar al esposo, por no seguir teniendo un problema con el esposo, entonces y sabiendo al esposo que ese es el espacio donde tú vas a la iglesia, entonces se enoja si no vas con él, entonces tú prefieres no ir a la iglesia que irte con tu esposo. Esas son las cosas y las prioridades que el Señor nos está pidiendo, o sea, hasta donde nosotros somos capaces de morir a cosas a pesar de lo que sea, o sea, de sufrir ese pequeño momento, como por decir, Señor, tú sabes que voy a tener dificultades, solo tú puedes solucionar esto, pero yo tengo que ir a la presencia tuya. O sea, yo quiero ir a la presencia tuya, no es que tenga que ir, sino quiero estar allí en tu presencia. Es cuando el Señor nos mira que somos capaces de dejar. Mira que somos capaces de priorizar en nuestras vidas. ¿Quién es más importante? Porque a veces nosotros por miedo estamos reaccionando. Muchas veces reaccionamos por miedo. Ay, no, es que si yo no atiendo a mis niños, entonces mi esposo se enoja.
o algo va a pasar, o bueno, lo que sea. El asunto es, por miedo nosotros no podemos dejar de estar en la presencia del Señor. Y la otra situación es porque de verdad a veces uno prefiere ese mendigar amor. Entonces, ay, sí, es que tenemos una situación y no la puedo aplazar. Sí, sí se pueden aplazar cosas porque si son cosas de diversión humanas, si son cosas donde yo me pongo en riesgo de no estar en la gracia porque lleva al trago, lleva a bailes que terminan en problemas, etcétera. No, o sea, eso no, o sea, el Señor nos está cuestionando allí, o sea, que somos capaces nosotros de dejar por Él. O sea, yo sé que no es nada sencillo cuando uno está en el mundo, cuando uno quiere, piensa que su esposo se va a enojar, especialmente nuestros temores o esos placeres. Entonces, no, es que es un paseo, entonces, ¿cómo voy a dejar de ir al paseo por irme a una Eucaristía? ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo tengo que darme cuenta qué es lo más importante para mí. ¿Qué es lo más importante para mí? Porque eso el otro día les hablaba, o sea, cuando uno a las 7 de la mañana le dicen, hay paseo a las 7 de la mañana y a esa hora tú te vas es para a la iglesia y resulta un domingo, una fiesta de guardar y resulta que, no, pues ¿cómo me va a perder el paseo? Pues si era tan importante el paseo, ¿por qué no se proyectó a estar en la Eucaristía el sábado en la noche? Entonces ahí es donde nosotros estamos mirando hasta dónde tú eres capaz de dejar las cosas por Dios, por nuestro Señor, porque eso es lo que el Señor está hablando acá. Les está diciendo ustedes que han dejado todo, dejaron todo y los discípulos hicieron eso, ellos dejaron todo. Y porque ellos tenían una misión, o sea, ellos murieron a muchas cosas. Y el Señor no desconoce tus sacrificios, Él no desconoce lo que tú entregas, Él no desconoce a qué tú mueres. Y a veces uno piensa que entregar es, no, ya no voy a ver, ya no voy a hablar, ya no voy a estar con esa persona. No, simplemente ya no vas a tener ese apego tan desesperante que ni siquiera te da paz, que desespera cuando pasa alguna situación, que desespera cuando están traicionándote, que te enferma, que te hace daño. Son apegos que no son. El Señor sí sabe que nosotros todos somos hermanos y como hermanos debemos comportarnos. ¿Será que cuando, o sea, tu hermano le pasa algo, sí, a ti te duele, pero sientes el dolor y el apego que si tu esposo te traicionara? No lo sientes, no sientes esa desesperación. Entonces, cuando tú entregas al Señor todos esos apegos, tus hijos, por ejemplo, que no, mejor dicho, hasta por los hijos se dañan las parejas porque se concentra uno tanto en los hijos que no le presta cuidado ni siquiera al esposo. Entonces, esos hijos, si tú no los entregas, primero vas a malcriar los hijos, decimos acá, a maleducarlos. Segundo, el día que ellos se vayan, definitivamente vas a sufrir grandemente porque no tienen ni la conciencia de que ellos son prestados, son los hijos de Dios. Yo tengo que formarlos para que ellos aprendan a vivir en la vida. Y tercero, que vas a quedarte sola porque preferiste cuidar a tus hijos, acompañar a tus hijos, que realmente estar haciendo tu vida de pareja y poder estar alimentando una vida de pareja. Pero aún así, todo eso implica también muerte, ¿sí? Porque otra situación es que, entonces ya me desentiendo de mis hijos y entonces me concentro en mi esposo, ¿no? Porque también tenemos que evaluar allí ese apego tan exagerado, esa dependencia que se tiene con el esposo, porque así tampoco son las cosas. O sea, tú debes de ser desapegado y ser muy equilibrado en el sentimiento que ofreces a la familia, para que así realmente cumplas con lo que espera el Señor de ti. Lo que espera el Señor de ti es precisamente
que Él sea antes que tu esposo, que sea antes que tus hijos, que sea antes que tus familiares, o sea, que tú realmente sacrifiques, por eso es ese sacrificio, ¿no? Que mueras a esas personas, a esos seres amados, para poder estar en la presencia del Señor, para darle tiempo de calidad a nuestro Señor. El hecho mismo de querer soltar que nuestros apegos implica el morir a tantas ideales, a tantas cosas, porque no son solamente las personas, sino también a veces los ideales. A veces tenemos ideales muy materiales, o a veces vivimos siempre como a la espera de que el esposo y la esposa vuelvan, de que cambien su actitud, de que cambien su comportamiento, y quien debe cambiar es uno, ¿sí? Y eso cómo cuesta muchísimo, porque a veces se dan esas situaciones en nuestras vidas que nos causan tanta dificultad y a veces no sabemos soltarlas. En hebreo la palabra es kenosis. Y kenosis es soltar plenamente las cosas, soltarlas. Y el soltar es estar constantemente viendo qué es lo que a mí no me deja salir, no me deja moverme, no me deja como acercarme más a las cosas del reino. Es bien curioso ahora que veía la puerta de lo que es una aguja. Es muy interesante porque sí parece una aguja. O sea, la cabeza de una aguja, la puertica parece la cabeza de una aguja. Eso es lo que es cuadrada. Bueno, hay agujas que son cuadradas también, ¿no? Las hojitas del... Y es pequeñita, solamente cabe una sola persona cabe. ¿Sí? Solamente una persona cabe. Y es verdad, allí camello es imposible. El amor al dinero, el Señor sí habla directamente del amor al dinero, no a otras cosas. Aquí no podemos, como lo decía en su momento, uno tratar de justificar las cosas. Y es el amor al dinero, a las riquezas materiales. Es más fácil que un pobre entre por el ojo de una aguja que un rico. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y aquí estamos hablando del dinero. El Señor está hablando del dinero, en lo general, de todos los apegos, de todo lo que son los apegos. Pero específicamente es cuando nosotros, si tenemos dinero, si tenemos un poder económico, hay que ser muy, pero muy cuidadosos con respecto a ello. Porque ese dinero hace que tengamos demasiados apegos fuertes. El dinero es una fuerza que Dios nos regaló. Invento del hombre posiblemente, porque primero empieza el trueque. Incluso se utilizaba aquí en América, se utilizaba el maíz como dinero. Los indígenas utilizaban como dinero el maíz. Entonces, en otros lados el cacao, en otros lados pues, pudo haber sido no sé si el café, no creo, pero de todas formas se utilizaba mucha moneda que era la comida. Pero primero fue el trueque. Eso fue el trueque. Y aparece después el dinero. Un invento del hombre por la inspiración de Dios tal vez, pero es una fuerza que si no está inspirada por Dios, fácilmente nos condena. Fácilmente. Lo vemos constantemente. Familias que abandonaron su familia por el sueño americano. La abandonaron. ¿Por qué? Porque estábamos simplemente pensando en una mejor condición económica. ¿Sí se dan cuenta? Económica. Una mejor condición social. Pero todo detrás de eso está el dinero. Entonces hay que ser cuidadosos con respecto a esa fuerza que Dios nos da. Porque a veces nos apegamos demasiado, nos volvemos demasiado ávaros. Tener y tener y tener sin darle a los demás, sin darle en especial a nuestra familia, y nos quedamos solamente pensando en nosotros mismos, egoísta. O nos volvemos esas personas que simplemente tenemos ese interés por conseguir tanto dinero que al fin de cuentas ni lo tenemos. Si trabajamos desde muy temprano hasta muy tarde la hora, llegamos a la casa simplemente a descansar, no le damos tiempo a la familia, a nuestros hijos no le damos tiempo, porque estamos simplemente trabajando por conseguir dinero, ¿sí? Dinero. Hay que ser cuidadosos. Inclusive hay unos cursos muy interesantes donde se les enseña a las personas desde la Biblia, desde la parte espiritual, desde nuestra fe católica, a manejar las finanzas. Porque las finanzas o son de condenación o pueden ser de igual manera de bendición.
Pero eso depende mucho de la actitud que tengamos, porque incluso hay personas, ¿sí?, dentro de nuestra misma iglesia, dentro de nuestros mismos grupos, que tienen un apego tan impresionante a las cosas del dinero, que es impresionante. O sea, aquí se establece, o sea, el Señor habla directamente del dinero, o sea, el apego al dinero, a los ricos, no a la riqueza. Alguien me decía, no, es que eso no tiene que ver, o sea, suavizando la pita, como decimos en mi país, ¿no? O sea, como suavizándole el tonito para no sentirse el atacado. Entonces, porque tenía mucho dinero. No, es que esta es la forma de interpretarse es de otra manera. No, está hablando del apego específicamente del dinero. Entonces, es algo bien interesante, porque si tú te pones a pensar, fíjate el dinero a qué te ha llevado. ¿Mm? ¿A qué te ha llevado? Tal vez a perder tu familia. Sí, mira cómo está, por ejemplo, toda la relación entre tus seres queridos. Hay muchos que solamente se dedican a eso, ¿sí? Incluso, pues, hay familiares que solamente piensan en función del dinero y se les olvida la familia. Y abandonan la familia completamente. ¿Por qué? Por estar pensando solamente en ello. No les importa ni cómo lo consiguen. No les importa si tienen que hacer negocios truculentos para conseguirlo. Y la familia no les interesa para nada. Entonces es una fuerza que, si nosotros no estamos en la presencia de Dios, el demonio la utiliza para sacarnos del propósito de él. Por eso es más fácil que un camello entre por el ojo de esa aguja. Busquen en internet cuál es el ojo de la aguja y se van a sorprender, que es súper precioso, es una cosita chiquitica. Sí, que un camello entre por esa puertica pequeñita, entre la roca, ¿sí? La roca no cabe. Entonces hay que tener mucha prudencia. Bendito sea el Señor. Y precisamente, o sea, es importantísimo que nosotros seamos capaces de ser conscientes de cuáles son nuestros apegos. Rafael muchas veces habla de que allí donde te digan algo y te duela, ese es tu apego. A veces tu apego eres tú mismo. El dinero, la familia, algún objeto, hasta tu trabajo es un apego. Sí es importante el trabajo, pero el trabajo no puede ser más importante que la familia. O sea, todas las cosas donde tú sientas que te dicen algo, o sea, te dicen algún criterio y ahí mismo revientas como si fueras un maíz pira, una crispeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son tus apegos, esos son tus apegos. Tú crees que tienes toda la verdad, tú crees que tienes todo el conocimiento, tú crees que tienes la sabiduría absoluta, y entonces ese es un apego hacia ti. Ese es un apego tremendamente hacia ti. Sí es válido que nosotros nos amemos, pero nuestro amor tampoco tiene que ser más grande, porque precisamente ese amor más grande por nosotros hace que la presencia de Dios no esté en nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que evaluar, o sea, qué es lo que nos está molestando, porque es que sí, es cierto que hay algunas cosas que te molestan por cuestión de que te están doliendo, porque te lastimaron en algo, pero cuando tú, ante un criterio tuyo, ante una postura tuya, ante una forma de hacer las cosas, ante un trabajo tuyo, te dicen algo y te levantas así como si fueras, mejor dicho, que volcán en explosión, quiere decir que ahí hay apegos importantes que tienes que romper, ¿sí? Hay apegos que tienes que acabar de tu vida. Y si lo que te duele es tu bolsillo y te hablan de cuentas o te hablan de que des algo y te levantas como si fueras a pelear todo el tiempo, ten presente que ahí está el apego más fuerte. Muchísimas veces uno disfraza o sea, las peleas con la familia y demás, que porque tiene que trabajar y no se están, que porque tiene que conseguir dinero para sostenerlos. No, muchas veces se está disfrazando esa postura porque en la realidad tiene apego al dinero, y entonces es la disculpa de tener que ir a trabajar y tener que ir a conseguir para sostenerlos. Y no, es un apego allí encubierto que también hace daño. Entonces, muy importante que nosotros tengamos presente estas cosas, porque con el Señor nadie lo puede burlar.
Nadie lo puede burlar, nadie lo puede engañar. Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Él sabe por qué decidimos un trabajo y no otro. Él sabe por qué decidimos por una persona y no por otra. Él sabe por qué uno reacciona ante determinadas cosas. O sea, al Señor no le podemos engañar. Nada. Entonces, si nosotros no nos revisamos, porque esa es la responsabilidad nuestra, nosotros tenemos que revisarnos y ser conscientes. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento, que nos dé ese discernimiento para que nosotros nos revisemos y que de verdad podamos morir a todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, porque uno cree que solo por ir a la iglesia está con Dios, y eso es falso, porque tú vas a la iglesia y a lo mejor te entretienes hablando, a lo mejor te entretienes viendo el internet, las redes sociales, a lo mejor te entretienes mirando cómo vino no vestida la otra persona, o si vino fulanito o fulanita, o si no te duermes. Sencillamente eso empiezan a llamar al sacerdote. Venga, venga. Y no, es que están durmiendo. A veces se quedan en una meditación tan profunda que se asustan hasta cuando el padre dice levantes. Entonces la situación es que es muy importante que nosotros nos revisemos, porque si para nosotros Dios no es primero, entonces ahí estamos marcando de verdad quién va a entrar en el reino de los cielos. Al Señor no le podemos engañar, del Señor no nos podemos burlar. O sea, Él sabe claramente de nosotros, y lo que tenemos que hacer es cuestionarnos. ¿Realmente Dios es primero en mi vida? No creamos que que porque sí, no. Realmente tenemos que decirnos, ¿será que Dios sí es primero en mi vida? Y empieza a evaluar en las diferentes esferas de tu vida. En el trabajo, en el dinero, en la familia, en lo social, en la salud, en muchas cosas. Tienes que evaluarlo, evaluar ese aspecto, porque el Señor sí está evaluando, sí nos está mirando. Él está mirando, Él nos entrará a evaluar el día final, en el día del juicio final. Ahí nos evaluará, pero ya Él ha venido anotando. Él va haciendo sus cuentas, Él va haciendo anotando todo en su libro. Y entonces, ¿qué significa? Luego simplemente pesa la balanza y ya, es suficiente. Entonces, pongámonos a trabajar fuertemente, porque necesitamos, si queremos entrar en el reino de los cielos, y que con nosotros, curiosamente, porque la palabra lo dice, no se te olvide, que si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa será salva. Entonces, no te preocupes por tu prójimo. Empieza a trabajar por ti, y el Señor se va encargando poco a poco de que a través del trabajo que se tenga contigo, tu prójimo empieza a acercarse también, porque las condiciones cambian, entonces la vida familiar cambia. Y muchas personas que se acercarán a ti, porque el Señor las llevará a ti, así como lo dijo Jesús, los que tú me has dado, asimismo el Señor llevará a ti otras personas, y esas personas podrán también cambiar en sus vidas por el testimonio de tu vida. Hay un personaje en la Biblia que me llama la atención, y es el rey, el hijo del rey David, que no había más sabio que Salomón. Y él le dijo, ¿qué quieres? Te doy todo esto que tú ves. Y él dijo, dame sabiduría. Más que riquezas, dame sabiduría para poder manejar lo que tú me das. Que tengas un día espectacular. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Excelente día.